El mayor error del emprendedor es pensar que su cliente es todo el mundo. Pero si le vendes a cualquiera, tu mensaje se vuelve genérico, aburrido y se diluye. Hoy vamos a ponerle nombre, cara y sentimientos a esa persona que está deseosa por comprarte. Vamos a definir tu avatar. Yo soy Ani. Y yo soy Jorge. Y ya comienza esto que se llama Negociados. Antes de comenzar a buscar el cliente y entrar en lo más práctico, tenemos que tener presente algo muy importante. El mercado como tal es un conjunto de problemas buscando soluciones. Por ende, si intentas venderle a todo el mundo, terminas no llegándole a nadie. Si este mapa que estamos trazando sesión a sesión te está ayudando a ponerle orden al caos de tu negocio, suscríbete ahora. Queremos que este podcast sea tu equipo de trabajo. Por tanto, al suscribirte, nos deja acompañarte en cada paso de tu hoja de ruta para que nunca más emprendas solo. Quizás has visto o has hecho programas de marketing y de mercado donde te hablan de buyer persona, te hablan de target, te hablan de público objetivo y todo esto no es lo mismo, hay diferencias. Exactamente. Por eso hoy vamos a estar haciendo una diferenciación entre target o público objetivo y buyer persona. Yo también en mis inicios me confundía mucho tratando de entender qué cosa era el público objetivo, cuál era el avatar, cuál era el cliente ideal, y muchas veces me parecía todo lo mismo. E incluso si yo hacía algún video en TikTok o en Instagram me confundía y decía indiferentemente uno o el otro pensando que es lo mismo. No, no es lo mismo. Por ejemplo, el público objetivo es estadística pura, si vamos al detalle. Es la demografía o las características demográficas que son similares en las personas. Cuando decimos, por ejemplo, mujer uruguaya mayor de 35 años o mujer mayor de 35 años que vive en Uruguay. Eso, hasta ahí, es algo que es bastante común. Existen un montón de mujeres uruguayas que tienen más de 35 años. Pero ahí no estoy diciendo mucho. Ahí solamente estoy dando una estadística. También se puede decir que es un concepto abstracto que eso me viene a la cabeza ahora a partir del ejemplo que estás diciendo. Podemos decir que es un concepto abstracto que reúne a personas, no sé, por generalidades, justamente estabas hablando del género, femenino, masculino, en este caso mujer, la nacionalidad uruguaya, pero no le pone nombre al público. Es muy abstracto. Después está lo que llamamos el cliente ideal. Pero lo que pasa es que el cliente ideal se enfoca más en el valor comercial. Entonces, veamos el cliente ideal como un perfil que genera mayor valor, lealtad. Es quien me trae la rentabilidad del negocio. Entonces, veamos como esa persona que siempre me compra y me compra más. Pero eso es puramente comercial. Y después está este tercer aspecto o tercer concepto que sería el buyer persona. El buyer persona es el más interesante porque es el más concreto, el más profundo, porque ahí sí hay psicología aplicada. El buyer persona es creado por nosotros porque a partir de un estudio que hayamos hecho del mercado vamos a identificar qué persona de ese target, de ese público objetivo, a qué persona le podemos llegar o le podemos solucionar el dolor o el problema con nuestro producto o el servicio que ofrecemos. Por eso escuchamos siempre a los especialistas que te dicen, cuando hablamos del buyer persona, te dicen, bueno, ponle nombre, sé más específico. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo puede ser Laura, madre soltera, mayor de 35 años, que vive en Uruguay, quiere emprender y tiene miedos, pero no quiere perderse el crecimiento de sus hijos. Eso podría ser un buyer persona. No tiene que existir exactamente esa mujer que se llame Laura con esas características, pero yo tengo que, de alguna manera, dibujar eso en mi mente y después llevarlo a la práctica en el marketing, porque a la hora de que yo busque la semejanza, yo tengo que tener una referencia. Entonces la mejor manera de tener una referencia es tener una persona ideal, digamos, pero que yo le ponga características, que le ponga nombre, que le ponga qué siente, los dolores, qué desea. Y esa es la manera en que yo puedo aproximarme mejor a encontrar a la persona que a futuro es la que me va a comprar a mí. ¿Para qué sirve esto? Para que cada vez que tú diseñes algo relacionado con tu servicio o con tu producto, tengas a Laura, en este caso el ejemplo que mencionaba Jorge, a Laura en tu cabeza y no te vayas de ahí. Cuando estamos creando un negocio o tenemos una idea de negocio, nos van a venir un montón de ideas a la cabeza. Ahí entra el buyer persona. Si tenemos bien definido nuestro buyer persona, vamos a poder discernir
de cuando la idea sirve y es aplicable a nuestro negocio o no. Ejemplo, si estás pensando en algo y no le resuelve ningún problema a Laura, que es tu buyer persona, entonces sabes que esa idea tienes que dejarla guardada en un cajón y a lo mejor la puedes utilizar más adelante cuando tu negocio se desarrolle un poquito más o puedes utilizarla en otra vertiente de tu negocio. Pero en la que estás trabajando en estos momentos, no. Sin embargo, si esa idea le resuelve, mejora la solución que le estás dando ya al problema de Laura, entonces es bueno aplicarla porque eso le va a dar incluso más valor a lo que estás vendiendo. Hay un libro que se llama Véndele a la mente y no a la gente, que es de Jürgen Klarik. Estoy seguro que muchísimas personas lo conocen. Pero lo más importante de acá, más allá del libro, es entender la psicología de las personas. Generalmente los negocios que más venden, los que triunfan, es porque logran entender cómo piensan las personas. Se meten dentro de su cabeza y estudian la psicología de las personas. Entonces ahí tenemos que hacernos dos preguntas. Una es, ¿qué le duele a la persona? Y otra es, ¿qué desea? Cuando yo me refiero a qué le duele, me refiero a todo lo que sea miedo, frustración, pérdida de tiempo o dinero. Entonces, cuando me refiero a qué desea, tienes que pensar precisamente lo que tú deseas, que puede ser el estatus, la libertad. Hay quien desea paz, hay quien desea libertad financiera. Entonces, a eso nos referimos con qué desea y qué le duele. Entonces, acá no solamente hay un factor de deseo, sino un factor también emocional. La mayoría de las personas compran por emoción. Lo general funciona de esa manera. La persona compra por emoción. Entonces, muchas veces, si nosotros encontramos a ese avatar, lo tenemos bien definido, entendemos sus costumbres, su comportamiento, sus deseos, sus miedos, es muy probable que sea mucho más fácil vender. Y eso nos va a ahorrar un montón de tiempo, nos puede ahorrar quizás dinero también, cuando estamos invirtiendo dinero en el negocio para crecer y para buscar realmente las ventas, nos va a ahorrar todo eso. De aquí la importancia de entender cómo encontrar ese buyer persona, de la forma adecuada, por el camino más corto. Sí, tampoco ahora es que te vas a inventar al buyer persona. Exacto. Es muy importante. Si vas al capítulo anterior, donde estábamos hablando de mercado, hablamos de mercado, hay que hacer un estudio de mercado. Nadie dijo que la creación de un negocio fuera fácil, por eso mismo hace falta mucho estudio del mercado. El buyer persona representa a un conjunto de personas que tienen un mismo dolor, que es el que tú vas a buscar resolver con tu producto o tu servicio. Y de la forma que vas a convencer es mediante la psicología. Otro punto interesante acá es la segmentación, que seguramente es una palabra que han escuchado mucho. La segmentación, que no es más que separar, digamos, los segmentos de personas y quedarme con ese grupo de personas que puede llegar a convertirse en mi avatar, en mi buyer persona. Entonces ahí es donde vienen todas las características de lo que estábamos hablando. Yo debo estudiar y analizar las características demográficas, psicográficas, conductuales y, ¿por qué no?, interculturales. Acá el experto. En el caso de las demográficas, bueno, dónde viven, qué idioma habla, qué edad tiene. Después, las psicográficas sería que piensan, que le temen todo lo que es psicológico, lo que está pasando por su cabecita. Después, el tercer punto, que son las conductuales, es el comportamiento. ¿Cómo se comporta la persona? ¿Cuáles son las redes sociales que visita? ¿A dónde entra más? ¿Qué es lo que consume? Ese es como el estudio los americanos le dicen behavior, el comportamiento. Y después el punto número 4, que es la parte intercultural. Que ahora van a entender qué tiene que ver acá en este caso. Más adelante van a entenderlo. Más adelante cuando hable de eso, porque vamos a dejarle algo que se llama el método de las preguntas para que sepan identificar, se lo vamos a dejar en la descripción del video, para que sepan identificar o saber qué preguntas tienen que hacerle o qué preguntas tienen que responder sobre ese buyer persona para que tengan el norte más claro. ¿Qué pasa con el factor intercultural, que es muy importante? No es lo mismo una persona que vive en Uruguay o que es latina
en comparación con una persona que vive en Francia, en Reino Unido, en Europa o en Norteamérica o en Australia, no es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado porque un mismo buyer persona puede tener diferentes dolores en dependencia de la cultura donde vive. Por ejemplo, lo más importante para un emprendedor que vive o que tiene una cultura colectivista va a ser su familia, sus amigos, su entorno. Sin embargo, para un emprendedor que vive en un ambiente individualista o que tiene una cultura individual o individualista, lo más importante va a ser su propio éxito o sí mismo. Por eso, conocer esto va a ser clave para que la comunicación de tu negocio no falle. Hay que tener bien claro dónde está ubicado ese buyer persona, qué cultura hay en ese país o en esa región donde está tu buyer persona ubicado, porque y ahí justamente vuelve a entrar esto de no le puedes hablar a todo el mundo, porque si le hablas a todo el mundo no le vas a terminar, tu mensaje no va a conectar con nadie, porque imagínate que le estés hablando a un buyer persona que tiene una cultura individualista, pero le estás hablando con mensajes de la familia y de que no es que no le importe, pero no es su objetivo fundamental. Quieres la libertad para atender a tus hijos, para estar con tu esposa, y a lo mejor esa persona es una persona que vive en Estados Unidos, es soltero. Exactamente, no le interesa. Claro, y lo que está pensando es su propio crecimiento personal. Piensen en la diferencia que puede existir entre un emprendedor que está en Latinoamérica y un emprendedor que está en Europa, o un emprendedor que está en Norteamérica. Hay diferencias y a veces no lo aparenta, no lo parece, pero sí hay diferencias entre cada uno de ellos y es la cultura. Entonces es algo a tener en cuenta. No es que esto sea obligatorio, no es quizás a veces lo más esencial a tener en cuenta a la hora que busco el avatar, pero sí es como un punto, un detalle que te afina muchísimo mejor el proceso para que la búsqueda de tu buyer persona sea exitosa y lo logres de la mejor manera posible. Optimizar la búsqueda del avatar, digamos. Exactamente. También hay que tener en cuenta que hay diferentes buyer personas. Hay diferentes buyer personas y tienes que tener muy bien definido a quién es el que le estás hablando. Porque, por ejemplo, si estás vendiendo un producto o un servicio para niños, por más que sea para niños, el niño no tiene dinero, no se supone que tenga el dinero para hacer la compra. Entonces tienes que hablarle al padre, que sería el decisor. Ahí el que toma la decisión es el padre, no el niño. Entonces está el buyer persona decisor, que es ese buyer persona que finalmente va a tomar la decisión, que es el más importante. Está el buyer persona prescriptor, que no va a tomar la decisión, pero va a hacer una recomendación. Esta persona no va a consumir el producto, pero hace falta también hablarle a él, porque esa persona va a incidir en que el decisor tome la decisión por tu producto. Por ejemplo, con el ejemplo de los niños, una maestra que tiene, no sé, Laura tiene un niño que va a comenzar en el colegio. Laura sería la decisora, el buyer persona decisor. El prescriptor podría ser la maestra de ese niño de Laura, que le recomienda un cuaderno, le recomienda un libro específico. La maestra no está comprando el producto, sin embargo, influye. Y te hace falta también convencer de alguna forma a la maestra de que la mejor recomendación que le pueda hacer a Laura o al padre del niño es tu producto. Está también el influenciador, que serían lo que conocemos como influencers. Este buyer persona normalmente le estás pagando, en algunos casos le estás pagando porque hagan contenido relacionado o promocionen, publiciten tu producto o tu servicio. En este caso están los influencers porque al influencer tú normalmente le haces una campaña, por más que no sé, le puedes dar el producto gratis o le puedes pagar tanto en dinero como en especie, pero en dependencia del influencer, por supuesto. Pero también está el UGC, que sería el contenido generado por el usuario. Eso no le estás pagando nada, simplemente recibió tu producto y lo está probando y se lo puedes recomendar tanto a el prescriptor como al decisor. Y es muy importante también definir quién no es tu buyer persona para tener claridad, para que cuando alguien venga y te diga, no, tu producto está muy caro, tú dices, bueno, ok, no es sentirte mal porque van a venir y te van a decir, no, a lo mejor, no sé, tu producto está muy caro y no te puedo comprar. Obviamente te puedes sentir mal porque no nos gusta que nos digan, no te puedo comprar,
pero tienes que tener en cuenta que a lo mejor esa persona no es tu buyer persona. Entonces eso te va a dar, saber quién no es tu buyer persona, te va a dar la tranquilidad de, bueno, María vino y me dijo que mi producto o mi servicio le parece muy caro, pero en realidad mi buyer persona no es María, mi buyer persona es Laura. Entonces, siempre que vengan Marías, tú vas a decir, bueno, este no es mi buyer persona, este tiene X característica que yo no estoy buscando, este tiene bajo poder adquisitivo. Esa lista va a convertirse en las características que no quieres que tenga tu buyer persona. Te ayuda a descartar. Exactamente. ¿Y para qué es importante definir el buyer persona? Definir el buyer persona te va a permitir ahorrar recursos, como tú decías, maximizar beneficios, aumentar el retorno de inversión, te permite hacer mejores campañas al tener segmentado tu público, te va a permitir conocer de forma integral a tu cliente y saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y a partir de ahí crear contenido que le sirva y que lo acerque cada vez más a querer comprarte. Puedes adaptar tu web o tu blog. Si vendes a través de una web, te permite, en el caso de los servicios, negocios digitales, te permite adaptar tu web para que sea de fácil manejo para tu cliente ideal y para que ahí encuentre todas las respuestas y todas las soluciones a su problema. También permite incrementar la tasa de conversión. La tasa de conversión no es más que ese embudo por donde llega el cliente que está interesado en tu producto y todas esas escalones por los que pasa hasta llegar a comprarte. Eso disminuye la fricción. Al conocer al buyer persona disminuye la fricción porque le estás mandando y le estás hablando justamente a ese dolor que tiene, a ese problema que tiene, le estás hablando directamente y es más fácil que tu buyer persona se reconozca en tus palabras y diga, oh, me está hablando a mí. Además de que te va a permitir hacer una correcta segmentación, una segmentación correcta de tu base de datos y te va a permitir saber dónde encontrar clientes. Porque si tu cliente ideal tiene un alto poder adquisitivo, a lo mejor está en grupos de Facebook, por ejemplo, de viajes o de, no sé, de cosas, de autos, de... Sí, en la publicidad la llaman viajero frecuente, por ejemplo. Exactamente. Entonces te va a ser mucho más fácil saber dónde buscar que no entrar en Facebook y ver a ver qué busco para que me aparezca mi cliente o para que mi contenido le aparezca a mi cliente ideal. Esto me recuerda un símil que ahora mismo estoy pensando en eso. Decía uno de mis mentores, cuando no conoces tu avatar es como un mono con una metralleta. Al mono le das una metralleta y él dispara y gasta todas las municiones que tiene el peine. Probablemente le dé al objetivo 2 o 3 veces, pues claro, de tanto que disparó, le digo, pero desperdició la gran mayoría, el 90% de las municiones. Entonces, cuando conocemos el avatar, piensa en un francotirador. El francotirador necesita derribar 5 objetivos y utiliza 5 municiones. Creo que se entiende. Entonces, el avatar te da exactitud, te da precisión para que ahorres costos y utilices lo mínimo necesario para lograr el objetivo que tú precisas. Sea inversión, sea ventas, la estadística, bueno, la que sea. Pero que logres eso con el menor esfuerzo posible. Bien. Esperamos que te haya quedado claro esto del buyer persona, del público objetivo, del avatar. Y si tienes alguna duda, por favor, déjanos saber en los comentarios. Con gusto te responderemos. Sabemos que es un tema un poco que se puede entreverar porque son términos quizás muy técnicos. Intentamos explicártelo de la forma más clara posible, pero si te queda alguna duda, por favor, déjanos saber en los comentarios y podemos hacer un video respondiendo a tu comentario y explicando quizás una segunda parte de este video. Recuerda que te dejamos en la descripción de este video el documento con las preguntas, con el método de las preguntas para que lo resuelvas. Esto te va a servir para que tengas claridad al momento de ponerle nombre a tu buyer persona. Es muy importante que seas lo más detallado posible. Puede tener 2 hojas de características, pero es muy importante que seas bien detallado para que tengas bien claro quién es tu buyer persona y puedas construir contenido, por ejemplo, hacer contenido a partir de eso, para hablarle directamente a él y no a otra persona. Esta va a ser la tarea, o sea, responder todas esas preguntas va a ser la tarea hasta el próximo encuentro. Guarda este video para que puedas consultarlo cada vez que quieras o tengas dudas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido como este y
seguir atendiendo los próximos capítulos del podcast. Y nos vemos en la próxima emisión. Chao, Chao. chao.